En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Tenemos el gozo, el privilegio de presentar a usted el programa Viva y Eficaz. Estamos desarrollando el tema cualidades de un buen pastor. Estamos hablando de el pastorado de Cristo, porque Cristo se presenta a nosotros como el ejemplo a seguir. Él dice que es el buen pastor. Y una de las cualidades de un buen pastor, de un hombre, de una persona que es llamada por el Señor para pastorear las ovejas del Señor, la grey del Señor, una de las cualidades fundamentales es que tenemos que alimentar la grey, tenemos que alimentar las ovejas del Señor. En el programa anterior hablamos que esa es una de las funciones básicas, esenciales y fundamentales. Tenemos que enseñar la doctrina, la teología correcta, la recta doctrina, la palabra del Señor al pueblo del Señor. Es una necesidad que su pueblo conozca su voluntad a través del estudio de las Sagradas Escrituras, estudio que imparte el pastor cuando sube al púlpito, cuando la iglesia se reúne como cuerpo de Cristo para adorar a su Señor. Todos esperamos que Dios nos hable en una reunión, en un culto, en un momento en que estamos adorando al Señor. Una de las cosas importantes en el programa es que Dios nos hable. Allí es cuando el pastor se presenta con la palabra del Señor para alimentar al rebaño. Es ahí cuando el pastor se presenta como obrero aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque vive de acuerdo a la voluntad del Señor, como un obrero que sabe o que traza bien la palabra de verdad. Pero hay otra función importante y fundamental del pastor. El buen pastor cuida y protege sus ovejas. Por eso el salmista David en el Salmo 23 dice: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Una de las funciones del pastor es cuidar las ovejas. Las ovejas no pueden defenderse por sí mismas. Por eso los pastores tenían dos instrumentos, en realidad eran tres instrumentos, tres herramientas para salir y pastorear y llevar a las ovejas a delicados pastos. El pastor tenía una onda, los pastores eran pero muy certeros y expertos en el manejo de la onda. ¿Recuerda usted, hermano, cómo David se enfrentó a Goliat? David era tan experto en la onda que le clavó una piedra en medio de los ojos a Goliat y lo venció. Entonces los pastores usaban con gran destreza la onda, pero también tenían una vara y un cayado. Los expertos y los historiadores bíblicos dicen que el cayado era una vara con una curvatura en un extremo, y con eso pastoreaba, guiaba y defendía a las ovejas del Señor. Cuando venía un ladrón, entonces el pastor
defendía a las ovejas con la vara y también con el cayado. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, dice David, hablando que Dios tiene habilidad, fuerza, omnipotencia para proteger a su pueblo, para protegernos a nosotros. Pero también es la función pastoral. Tenemos que guardar, proteger al pueblo de Dios, porque estamos rodeados de enemigos. Hay 3 enemigos que son enemigos naturales del cristiano. El primer enemigo es el mundo. El mundo, vivimos en un mundo que vive de acuerdo no a valores, sino más bien antivalores. Una sociedad corrompida, una sociedad que ha quebrantado todos los mandamientos y principios de vida que Dios ha establecido en el mundo. Y cada día se corrompe más las sociedades humanas. Cada día se legisla leyes para legitimar el pecado y la maldad. Cristo habló de este tiempo que era un tiempo en que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Estamos viviendo los últimos tiempos y usted, hermano y hermana, lo sabe. Usted también, hermano pastor, lo sabe. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es proteger a los hermanos, a las ovejas del Señor. Protegerlos de esos 3 enemigos: el mundo, la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa que nos induce siempre a pecar, y tenemos que lidiar contra esas tendencias pecaminosas de la naturaleza caída. Y tenemos que enseñar al pueblo cómo manejar este asunto, cómo vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y ser obediente al Espíritu Santo. Y tenemos también como enemigo a Satanás. La Biblia habla mucho de una guerra espiritual que comenzó hace siglos, no sabemos cuánto tiempo en el pasado. Sabemos que Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios y que arrastró la 3ª parte de los ángeles del cielo, y que ha habido desde ese entonces una guerra espiritual entre ángeles que son ángeles caídos, llamados demonios, y ángeles que permanecieron fieles a Dios. Entonces hay una guerra espiritual. Y es necesario conocer esa guerra porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra seres humanos, contra carne y sangre, no tenemos lucha contra hombres. En realidad nuestra lucha verdadera es contra principados y potestades, contra gobernadores de este mundo, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual contra los poderes y las potestades del maligno, contra Satanás, al cual hay que hacerle frente firmes en la fe, sometiéndonos a Dios, y el diablo huirá de nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos que enseñarle estas cosas a la congregación. Cada día surgen herejías, falsas doctrinas, falsas religiones, religiones que se creían antes, que se creían que ya estaban muertas, están resurgiendo. Antiguas herejías se están enseñando lamentablemente en públicos cristianos por la falta de celo de los pastores. Hermanos, tenemos que tener cuidado y ser celosos de la verdad. Como Pablo dijo, nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, amado pastor, amado hermano, usted que es líder, usted que es maestro o maestra en la escuela dominical, usted tiene que enseñar al pueblo, proteger al pueblo de las herejías, de los falsos maestros, de las falsas filosofías,
de todos esos estilos de vida pecaminosos que están en gran auge en este tiempo, porque vivimos en los tiempos en que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Es su responsabilidad, mi responsabilidad y la responsabilidad de todos los pastores que están en todas las naciones en el mundo, proteger, cuidar. Cada vez que surge una falsa doctrina, subir al púlpito y advertir a los hermanos. Pero la mejor manera de librarnos del error de los falsos maestros y falsos profetas es enseñar correctamente las Sagradas Escrituras. Si usted conoce la verdad, si yo la conozco y la enseñamos al pueblo, el pueblo entonces será muy difícil que sea engañado. Así que es necesario proteger, guardar, cuidar las ovejas. Cuando nos presentemos delante de Cristo, en aquel día en que tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía, entonces el Señor nos preguntará sobre la iglesia, cómo pastoreamos y protegimos y alimentamos a su rebaño, a los hermanos y a las hermanas. Así que cuidemos a la iglesia, guiémosla por el consejo de Dios, porque el pastor también es un consejero. Entonces tenemos que guiar por sendas de justicia a los hermanos y hermanas. Tenemos que estar pendientes, visitar a los hermanos, acercarnos a las ovejas del Señor, orientarlos y pedirle al Señor discernimiento para que nosotros podamos advertir de los peligros a las ovejas del Señor. Eso es lo que hacían los pastores que pastoreaban animalitos. Eso es lo que hacía David cuando cuidaba las ovejas de su padre. Se enfrentaba a los leones, se enfrentaba a los osos y también a los lobos, porque hay muchos falsos profetas y maestros que se presentan como lobos vestidos de oveja. No es de extrañar que esto sea así, porque el mismo diablo se presenta como ángel de luz. Así que, pastor, enseñemos bien a la iglesia, alimentemos con doctrina sólida a la iglesia y protejámosla, advirtamos a la iglesia de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, las herejías, los falsos maestros, las modas eclesiásticas que no van de acuerdo a las normas bíblicas. Tenemos que proteger a la iglesia porque la iglesia está viviendo en un tiempo en que la maldad, la iniquidad, el pecado y los pecados contra naturaleza están multiplicándose en todas las sociedades. Así que guardemos, protejamos las ovejas del Señor para que cuando nos presentemos delante de Él, Dios nos bendiga, Dios tenga una palabra de elogio para nosotros y para que tengamos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Dios le bendiga, amado hermano, y Dios le guarde a usted y a usted que está pastoreando. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.